Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo en nuestro segundo episodio o continuación de la salvación, en donde nos quedamos. Pues ya nos conocen el pastor Víctor Colmenares y Leonel Jaramillo. Y vamos a seguir hablando del tema de la salvación, pero ahora de otro punto de vista. Pastor, el hablar del podcast pasado estábamos hablando y hablamos sobre el tema de salvación, que me gozo porque sé que hubo varios aceptaron a Cristo en su corazón, rindieron su corazón al Señor. Hubo un gran defecto. Amén. O sea, nosotros creímos desde el anterior, somos sabedores del poder que tiene la palabra del Señor, el poder que tiene Jesucristo, porque lo decíamos en el podcast pasado, Él busca lo que se había perdido, y yo sé que hoy día muchos han sido encontrados por el Señor Jesucristo y ya están teniendo una vida en Cristo. Pero la salvación, quedamos como punto número 2 a este tema. La salvación, insisto, como dije en el pasado, no solo es aceptar a Cristo como muchos creen, nada más lo acepto al Señor Jesucristo y ya soy salvo. Ya no va a pasar nada conmigo. No, tiene que haber un seguimiento, porque no se reduce a una salvación solamente repetir una oración como la que hicimos en el podcast pasado, sino que también es necesario nacer de nuevo. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, naciste de nuevo en Cristo Jesús. Tienes a un papá. Ya no estás solo, ya tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en tu vida desde ese justo momento. Volviste a nacer, tienes apellido, tienes nombre, tienes salvación, tienes herencia, tienes legado, tienes tanto de parte del Señor, la vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Entonces únicamente es aceptar a Cristo en tu corazón. No nomás es hacer la oración. Hay una consecuencia tremenda en eso. Claro. Vuelves a nacer. ¿Pero qué significa volver a nacer? Como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y le dijo a Nicodemo, pero ¿cómo me voy a meter a esta edad así grandote otra vez al vientre de mi madre? El significado de nacer de nuevo es que el marcador se puso en ceros. Así es. Tu educación se puso en ceros. Tu creencia, tu fe se puso en ceros. Y empieza a crecer, pero en Cristo Jesús. Uh-huh. Dios mismo, a través de su palabra, te va a educar de nueva cuenta. La palabra de Dios dice: si Jehová no edificara la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Es necesario que el Señor te instruya a partir de hoy, o a partir de que aceptaste a Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario dejar las cosas del pasado y empezar una nueva vida en Cristo. Aquí me mandan un mensaje y me dicen, pastor, para preguntar si la salvación se pierde. Uy, pues hay tantos. Miren, en este tiempo mucha gente se ha puesto de que si se pierde, que no se pierde. Mire, la salvación del Señor Jesucristo, esa muerte en la cruz del Calvario, la resurrección ocurrió una sola vez. Hubo un solo sacrificio, dice la palabra, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Para siempre. Ese hecho trascendental que marcó los tiempos de nuestros días, de nuestros años, ocurrió una sola vez y con un solo sentido. La salvación del Señor Jesucristo está presente para el que la quiera, para el que la pida. Uh-huh. Ahí está. El tema es que la salvación no se trata de que se pierda o no se pierde. La salvación está ahí. La salvación no se pierde, el que se pierde es uno. El que se aparte es uno. El que se aparte es uno. La Biblia es bien clara, muy clara. A los que perseveren, a los que velen, uh-huh, a los que hagan esa vigilia, a los que insistan, esos van a estar presentes. La salvación ahí está, y la Biblia, lo decíamos ahorita, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Para que se empiece a crear ese nuevo hombre, esa nueva mujer, pero en Cristo Jesús. Así es. Porque si no sigues haciendo lo mismo que hiciste después de que hiciste la oración y volviste otra vez a pecar, y volviste otra vez a fornicación, a drogas, mira, yo creo que realmente no hiciste la oración en fe, en creyendo. Porque si tú crees, naces de nuevo y el Señor transforma tu vida por completo. Dice la Biblia que nos ha dejado, que Jesús nos mandó al Consolador, al Espíritu Santo. Así es. Y Él, dice la Biblia del Señor, que Él te sella tu corazón, te hace una marca, te dice: este ya es mío, ya no es del mundo, ya no es del diablo, ya no es de Satanás, ya no es de la droga. Claro. Este es mío. Sí. Te dice la Biblia que aparte del Espíritu Santo te redarguye. Uh-huh. Y te redarguye de pecado. ¿Qué es que te redarguya? Que no te permite hacer otra vez
Sí, lo claro. que antes hacías. Hay deseos, hay tentaciones, pero ahora tienes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu Santo en tu vida. Por eso la Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto no trasciende a que sea no fue un acto de una reforma moral hacia tu vida, sino es un acto de transformación sobre tu vida. Sí, claro. Ahora, también podemos ver que cuando tú ya obtuviste la salvación, para que esa salvación no se pierda, porque la verdad es fácil, no que pierdas la salvación, sino que te pierdas tú. Es muy fácil, porque las tentaciones hoy en día están fuertes en el mundo. Ahorita podemos ver que la droga está al alcance de quien sea, ahorita podemos ver que la prostitución está al alcance de quien sea, y la pornografía y tantas cosas que podemos ver hoy en redes sociales. Pero necesitamos una comunión, necesitamos tener una convivencia día con el Espíritu Santo para esa salvación, tenerla como lo más preciado que tenemos en nuestras vidas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final su alma se pierde? De al final esa salvación se pierde. No es el dinero, no es los carros, no es la casa lo más valioso que tenemos es la salvación que Cristo nos dio en nuestras vidas. Amén. Y la Biblia dice, no podemos tener en poco la salvación, no podemos desvalorar la salvación, no podemos dejarla a un lado la salvación. Es que cuando gente que recibe a Cristo en su corazón y al último no busca de Dios, o gente que recibió a Cristo, buscó de Dios un tiempo y se aparta, es que es casi tanto cuanto, y a lo mejor la expresión es muy dura para muchos, pero es casi como no valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Inclusive, para mí es un insulto dejar algo tan hermoso. Dios nos dio una vida, una salvación, y es como echar a perder esto y no creer en lo que Cristo hizo en nosotros. Y déjame te digo algo, muchas veces como cristianos, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, y tú estarás claro con esto y me darás ejemplos ahorita, cuando uno recibe a Cristo en su corazón y empieza a caminar en Cristo, los amigos que tenías, entre comillas los amigos, los que andaban contigo, luego te pues ¿qué traes? ¿Y por qué tú ya no eres así? Ajá. Y que tú empieza tentación, empiezan señalamientos, empiezan muchas cosas. Tú platícame cómo te fue con eso. Oiga, antes uno no traía ni siquiera ni para una cerveza o algo, y ahí andaba batallando y nadie te pichaba y nadie te invitaba y nadie. Cuando llegas a Cristo, parece hecho aldrede que te hablan. Sí. Oye, vente, vámonos acá. Sí. No traigo dinero. Tú les pones los pretextos del mundo y yo te picho, mijo, yo voy por ti, claro. Yo te llevo, porque el enemigo quiere tirarte, porque una vez sabe que tú recibiendo la salvación, claro, eres instrumento útil en las manos de Dios. Entonces, cuando uno parece hecho aldrede que las cosas las quieres empezar a hacer bien, te empiezan a llover tentaciones por todos lados. Y déjame te digo algo, y esto es así, te llueven las tentaciones, te llueven los amigos que nunca los habías visto ya hace rato, y ahí están otra vez. ¿Qué onda? Y vámonos a esto, vámonos a aquello. Claro. Mira, y vuelvo a lo mismo, Jesucristo fue tentado, dice la Biblia, cuando estuvo en el desierto. En el desierto. Pero es necesario estar afirmados en Cristo Jesús. Si tú aceptaste a Cristo, y lo digo por los que recién aceptaron a Cristo, y lo digo por los que tienen antes ya tiempo en Cristo, y por los que ya tienen muchos años en Cristo, mi hermano, no abandones a Cristo. No abandones. Dios no te ha abandonado, no ha quitado la salvación de sobre tu vida, no ha borrado tu nombre, siempre y cuando tú te arrepientas de tus pecados de continuo. Porque la Biblia nos dice que estamos en crecimiento, pero que también estamos tentados. Y yo sé que hay muchos que han caído en esas tentaciones, pero Dios nos ha rescatado, y nos rescató no con cosas corruptibles, dice su palabra, nos rescató, sino con su sangre preciosa, la sangre de Cristo. Claro. Cuando no valoramos ese sacrificio es que resulta ser en salvación, nos podemos perder. Sí, y uno claro. Hay algo muy trascendental, y lo dice en el libro de Salmos. Dice el Señor, se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Y si nosotros nos olvidamos de Cristo, perdemos, nos retiramos de la salvación, nos salimos del área de cobertura del Señor. Claro. Y ahí somos tentados, pero Dios nos levanta. Sí. Dios te levantó. Dios me restauró. Ahora, muchos creyentes o mucha gente que tiene a Cristo en su corazón
piensan que cuando cometes un pecado, le fallas a Dios, ya no puedes volver a tener el perdón, te sientes sucio, te sientes indigno. Pero eso es algo que Satanás viene y te mete a tu mente. Porque dice la palabra, ¿cuántas veces puede caer el justo? 70 veces 7. Y tampoco nos vamos a justificar de que voy a estar pecando deliberadamente, no. Pero a veces como humanos fallamos, cometemos errores. Es de valientes reconocer y decirle, Señor, pequé, perdóname. Y el Señor te restaura y te renueva esa salvación. Claro. No, fíjate, ahorita dijiste una palabra clave, ¿no? El tema de eres valiente. El valiente no es que crea que todo lo puede. El valiente es aquel que aún no teniendo fuerzas, es aquel que aún teniendo miedo, es aquel que al que sabe que no es suficiente y no puede ser tampoco autosuficiente, lo hace. Claro. Busca del Señor, y eso es algo que Dios quiere para nosotros. Antes uno pensaba que era valiente andarte agarrando acá con todos los vecinos. No. Y vámonos, Eso está... Y que el otro. Y acá sí me entendiste. Eso está muy lejos de lo que realmente es, ¿no? Pero bueno, el tema es que seamos valientes. Tú sé valiente y sigue insistiendo en tu vida en Cristo Jesús. Y te vuelvo a recordar, porque me es necesario volvértelo a decir, no te estamos hablando religión, estamos hablando de Jesucristo, de quien ama tu alma, de quien te quiere restaurar, bendecir tu casa, renovar tu casa. Dice la Biblia, mi casa y yo serviremos al Señor. Y si yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, como muchos lo hicieron, déjame te digo algo. Hay una promesa muy bonita que dice, si eres salvo, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Qué promesa tan bonita. No, claro. Todavía todavía nos da la salvación, todavía nos da de su amor, de su misericordia, y todavía nos dice, hey, no nomás va para ti, sino para todos los que te rodean. Amén. Es que es algo glorioso. O sea, lo tremendo es eso. Fíjate, cuando estabas en pecado, tomabas. Y dañabas a tu familia, te dañabas a ti y también dañabas a tu familia. Los dañabas. Claro. Pero cuando tú tienes a Cristo y Cristo bendice, no daña. Bendice tu familia y pone orden sobre tu casa, pone orden sobre tu trabajo, sobre tu vida, en todo lo que tú eres. Por eso es necesario tener a Cristo. Borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Amén, amén. O sea, amén. Es el combo completo. Claro, la Biblia dice y nos insiste, ¿no? Y aquí lo estoy leyendo en el libro de Hechos, dice arrepentíos y convertíos. Ya te arrepentiste, Dios te está convirtiendo, Dios te está cambiando, Dios te está transformando, pero insisto, hay algo que muchas veces no se dice. Y lo dijimos algo más o menos referente ahorita. Tú tienes a Cristo y creemos que la vida va a ser de rosa. Así es. Y no. Vienen tentaciones. Y no. Vienen aquellos a tentarte. De hecho, yo puedo decir que con Cristo tengo la victoria y Él me fortalece, pero he vivido cosas difíciles, pastor. Ahora estoy en los caminos. Claro. Pero cuando antes no la veía venir, cuando estaba en el mundo y no la veía venir y iba con mis fuerzas y que con mis amigos y que con mis contactos, y al final llevaba al fracaso. Ahora cuando vienen esas pruebas, esas luchas, porque sí las hay, pero ahora sé que la victoria está ganada porque la ganó en la cruz del Calvario. Y ya sé que no estoy solo, que ya hay alguien que pelea por mí. Sí. Es que al entregar la vida a Cristo, la salvación, lo vuelvo a repetir, es lo más precioso, es una perla, es aquí como tener, no sé, una perla muy costosa, o sea, no podemos descuidarla. No. La salvación no es solamente para ir al cielo. Sí, porque muchos dicen, oye, yo ya hice la oración de fe y yo creo que ya con eso ya me voy al cielo. No es eso. Esto es más. La salvación incluye una libertad espiritual. La salvación incluye una sanidad en tu corazón. Mucha gente está dolida. Cuando no tiene a Cristo está dolida, su corazón está enojado, está frustrado. Vienes a Cristo, Cristo sana tu corazón, te sana todo de adentro hacia afuera. Y Dios trae una salvación. Dios restaura todas tus relaciones en Cristo Jesús. Todo. Sabes que tienes un papá. La Biblia dice que ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Antes estaba solo, pero cuando tienes a Cristo, tienes ángeles. Y todavía te dice que a tus enemigos
los hará tus amigos. Amén. Y a los que no, los quitará del camino. Porque esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. La salvación no nada más es eso, insisto, no es nada más esa oración. No sí, es no. porque ya es para ganar el cielo, para librarme no, del ya infierno. con eso ya. No, es mucho más. No. Fíjate que curiosamente esas son doctrinas erróneas. Porque mucha gente predica en ese sentido. Ven a Cristo para que alcances el cielo. Sí. Y eso es algo que Dios prometió, pero es mucho más que eso. Es una transformación en esta tierra. Sí, claro. Incluso hoy en día hay mucha gente que se hace llamar pastores, que se hace llamar cristianos, y no es así. Desgraciadamente han corrompido el nombre del Señor. Que mucha gente, yo he escuchado que te cobran para ser salvo. ¿Quieres ser salvo? Me vas a dar tanto. Y eso está súper mal. No. La salvación ya está pagada, la cuenta ya está pagada, ya está con propina y todo. Amén. La dejó Cristo. Amén. La dejó en la cruz del Calvario. Amén. Y hay mucha gente que ahorita te dicen: no, pues la salvación te sale en tanto, y si quieres un terreno en el cielo, tienes que darme tanto. Y te voy a dar escrituras. Como si tuviéramos el poder, la autoridad para hacer eso, ¿no? Sí, o sea. No, es increíble. No se dejen engañar. No. La salvación es gratis y Cristo está esperándote con los brazos abiertos. Oye, la salvación también trae en ti una nueva identidad. Sí, claro. ¿Quién eras antes de recibir a Cristo? ¿Quién eras antes? ¿Yo? Sí. No, yo era una persona que estaba... ¿Cuál era tu identidad? Mi identidad era... Todos me consideran violento, enojón. Esa era mi identidad. Ahí viene... quién sabe cómo vendrá a lo mejor viene de buenas, viene de malas. Me consideran violento. Sí, claro. Pero dime. Ahora cuando viene Cristo a mi vida y me topo hacia gente, amigos, gente que me conoció y me dicen: oye, ¿qué te hiciste? ¿Adelgazaste? Y lo yo, no. ¿Qué te hiciste? ¿Te pintaste el pelo? Claro que te adelgazaste, te quitaste todo el pecado. Dios te quitó todo el pecado que traías. La salvación te hace ver hermoso porque tienes la presencia del Señor en tu vida. Okay. Y así fue como yo, la gente antes me veía ahí viene viene así, así. Pero fíjate, la salvación en Cristo te da una nueva identidad. Una nueva identidad. ¿Sabes cómo se llama tu identidad? Hijo. Claro. Nos hizo hijos, nos hizo amigos, nos hizo hermanos. Por eso nos decimos hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Sí. Porque venimos de una sola carne. De un solo Padre. Venimos de un solo Padre. Tenemos una nueva identidad. Y esa identidad Dios la cambia dándote ese nuevo nombre, esa nueva educación, esa nueva formación. Y la Biblia nos dice que como hijos Dios nos lleva de victoria en victoria. Así es. De victoria en victoria. Dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Antes podías ganar y eras vencedor porque tú tenías que pelear las luchas y a ver si ganabas. Pero ahora en Cristo eres más que vencedor. Más. Porque tú no peleaste. Tú no luchaste. Él peleó por ti, murió por ti, tuvo la victoria y nos hizo más que vencedores. Gloria sea al Señor. Así es. Amén. Entonces la salvación produce en nosotros también santidad. ¿Qué dice la Biblia? Y aquí lo tenemos, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Antes no veías al Señor. Es necesario tener a Cristo en el corazón para poder ver al Señor, para llegar a tener santidad y conocer de la santidad que el Señor nos da. Amén. Sí, entonces busquemos la santidad en Cristo Jesús. O sea, el tema no es aceptar únicamente a Cristo en tu corazón, sino llevar a cabo que naciste de nuevo. Claro. Sino que sepas que tienes una nueva identidad, sino que sepas que vas a tener aflicciones, sino que sepas que Dios te va a librar de todas y cada una de las batallas, que Él las va a pelear, sino que sepas que antes eras temeroso, ahora eres valiente, sino que sepas que antes eras un vencedor, tal vez, o un perdedor, pero ahora estás en Cristo y ahora eres más que vencedor. Sino que sepas que ahora estás en santidad y la Biblia nos muestra y nos dice que esa santidad solamente la obtenemos a través de Cristo, porque la Biblia dice, ¿qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en eso somos parte de un reino. Ahora
antes vivías en el reino del mundo, en el reino de tinieblas, pero ahora fuiste llamado, dice la Biblia, que Él nos sacó de esas tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Así es. Estamos en luz, estamos en Cristo luz. Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, estemos buscando la santidad del Señor. Es esto que hay que decir, que después de recibir a Cristo, vienen muchas victorias, podrán presentarse muchas tentaciones, pero Dios te va a librar de cada una de ellas. Así porque es. te dio su Espíritu Santo, el cual te redarguye, el cual te enseñó, el cual te está enseñando. Y no nada más es que seas y vengas a Cristo nada más y aceptes a Cristo, sino que también debes de congregarte en una iglesia en donde se predique esto, la palabra del Señor, no el mensaje de reflexión de tal o cual autor, sino de el mejor de los autores de la palabra del Señor, y eso será de edificación para tu vida. Amén. Así es, amén, pastor. Entonces, pues la salvación no se pierde, consérvala, cuídala, abrázala y llénate de su presencia cada día más. Hazte amigo del Espíritu Santo. Yo siempre en cada episodio lo digo. Yo me hice amigo del Espíritu Santo y ha sido lo mejor Amén. que me ha pasado en esta vida. Amén. Lo mejor. Amén. Entonces yo te invito a que lo hagas. ¿Y cómo me lo voy a hacer? Teniendo una relación, una intimidad con Él día con día. Amén. Amén. Ese es el... Sí, no, y digo, o sea, y lo decíamos también, antes estaba solo. Sí, ahora tienes a Cristo. Ahora... Y también tienes el Espíritu Santo. Y también tienes la bendición del Padre. Claro. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, cuando creó a varón y hembra, dijo, y los bendijo. Claro. Y ya desde ese tiempo tenemos una bendición. Claro. Y es saber que pertenecemos tenemos esa bendición, y ahora que estamos en Cristo ya fuimos salvos y somos salvos en este tiempo. Ustedes que nos escuchan en este tiempo son salvos si aceptaste a Cristo en tu corazón, y por lo cual has sido justificado ante Dios Padre. Ya tienes abogado, dice la palabra. Abogado tenemos para con el Padre. Amén, a Jesucristo. Así es. La Biblia dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, no es un titular, no es un nombre. La Biblia da el nombre y la reseña. Así Jesucristo. A Él sea la gloria. Jesucristo la gloria. es el único mediador entre Dios y los hombres. El hombre ha querido poner a otro hombre, se equivocaron, pero ahí va a haber consecuencias ahí, y no son consecuencias que nosotros podamos definir, son consecuencias del Padre. Y la Biblia nos dice que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, un día Cristo vendrá por nosotros en ese arrebatamiento, y seremos arrebatados y estaremos con Él, y después estaremos con Él reinando en gloria. Amén. Así es. Y ese es el sentido, mi hermano, que la salvación no es nada más decir una oración, y que lo dije en el otro, no es una oración mágica, es una oración que también, como decía mi hermano Leonel, tienes que hacerlo con todo tu corazón. Si lo hiciste, hay mucho más todavía. Así el es. tema es que ya no te llamas Juan Pérez, ahora tienes un apellido y se llama de Jesucristo. Así es. Amén. 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 Pues así concluimos este episodio. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Sigan compartiéndonos, sigan viendo nuestras transmisiones. Si tienen alguna duda o un tema en específico, con toda la confianza del mundo se pueden comunicar aquí con nosotros, y estaremos tocando esas dudas, eso que ustedes puedan llegar a tener. Nos despedimos, pastor. ¿Algo más que quiera agregar? No, nada más citar Filipenses 2:12, dice la palabra del Señor: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpese de su salvación. No nada más es estar pasivo, sino estar activo. Así es. Y generar algo más en Cristo Jesús. Amén. Y es un placer estar con ustedes, compartir con mi hermano Leonel, compartir este tiempo. Y ya este sería el cuarto episodio. El cuarto episodio que hacemos. Y espere los siguientes. Yo sé que será de bendición para sus vidas. Vienen cosas buenas. Rompiendo el silencio es un tiempo que será de bendición para tu vida. Dios les bendiga. Dios te bendiga, rompiendo el silencio. Amén.